Bueno, en esta presentación que hoy tenemos, sábado 25 de noviembre, en este informe final aquí en Vitoria-Gasteiz por parte de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, por parte también del Comité de Seguimiento y Monitoreo, pues está con nosotros aquí Doris Ardila, hace parte del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las recomendaciones del informe final de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad de Colombia. Y te saludamos, Doris, bienvenida y aquí ante el público de Vitoria-Gasteiz. Bueno, Mario, buenos días. Agradecerle la invitación de la Fundación Bachué a esta conversación. La idea es poder compartir con ustedes algunos avances de lo que el Comité de Seguimiento y Monitoreo ha hecho este año y alguna mención al proceso de implementación de las recomendaciones del informe final de la comisión. Entonces, buenos días aquí en Colombia, buenas tardes allá para ustedes. Exactamente, muchas gracias. Doris, pues a partir del 28 de junio de 2022 se entregó el informe final y afortunadamente pudimos estar allí para recibir de manos de su presidente Francisco Pacho de Rú ese informe final. Eh, a partir de ahí se conforma ese comité de seguimiento y monitoreo. ¿Qué es el comité? ¿Qué retos tiene el comité también? Bueno, esa es una pregunta de largo calado, pero vamos a intentar responder de una manera concisa. El Comité de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad, como se llama, tiene esos nombres largos y sinuosos de la arquitectura de construcción de paz en Colombia, de arquitectura institucional, me refiero. Es una instancia que nace con el acuerdo de paz. En la misma creación del acuerdo de paz se prevé. Lo que pasa es que pues la Comisión de la Verdad, que es la instancia que está antes que el comité, eh, va a estar en sus funciones y en sus competencias, va a tener la tarea de dar e institucionalizar el proceso de creación del comité, pero ya la competencia venía desde el acuerdo de paz. Entonces, una vez entregado el informe final de la Comisión de la Verdad en junio del año pasado, como usted lo menciona, el comité es creado por el Pleno de la Comisión mediante una resolución que es la resolución 019 de junio de a julio de 2022. El comité es una instancia de 7 personas naturales. Nosotros no somos persona jurídica, que está conformado por 7 personas que venimos de diferentes espacios. La tarea, el comité entonces es parte integral del sistema de paz. Es una instancia sui generis. Eh, y tiene fundamentalmente 3 funciones. Como su nombre lo indica, tiene la función de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones que quedaron incluidas en el informe final de la Comisión de la Verdad, la convivencia y la no repetición. Pero aparte de esas 2 funciones de monitoreo y seguimiento, tiene una clarísima función de incidencia política, pues porque es todo ese conjunto de recomendaciones que la Comisión de la Verdad dejó en el informe final, pues no se van a implementar por obra y gracia del Espíritu Santo. La función de este comité es trabajar para que se puedan producir efectos de que las recomendaciones realmente puedan ser implementadas. Colombia, digamos, es uno de los pocos países, han habido comités de seguimiento en algunos países, Colombia es uno de ellos, pero digamos, esta no es una práctica que se haya dado
reiteradamente. Entonces, en ese orden de ideas, este año se ha estado trabajando para poder dotar al comité de una infraestructura, de condiciones materiales, de recursos, para que pueda empezar a desarrollar su labor de seguimiento y monitoreo, porque pues esas condiciones no quedaron previstas cuando se conformó el comité. Es decir, quedaron previstas unas generalidades, pero esas generalidades no estaban lo suficientemente claras, entonces hubo necesidad de hacer consultas jurídicas con la función pública, la JEP las hizo, con el Ministerio de Hacienda y con otra parte de la institucionalidad para que el comité pudiera tener como una luz verde para empezar a trabajar. Solamente hasta hace 3 semanas se ha recibido ya un documento, entonces esperamos que ya con eso se tengan todas las bases mínimas necesarias en el ámbito jurídico y unas disposiciones del orden material para poder empezar a trabajar. ¿Qué es lo que ha hecho el comité este año? El comité, bueno, aparte de eso, en la resolución que crea el comité, se le da una competencia para publicar informes semestrales de seguimiento y monitoreo, evaluando los avances y dificultades que se han encontrado en el proceso de implementación de las recomendaciones. El comité está en el proceso de desarrollar una estrategia de relacionamiento, de interlocución y de incidencia con las instancias con las que lo debe hacer, que en primer momento, pues son las instancias del Estado. En segundo lugar, la sociedad civil, todas las expresiones de sociedad civil. Y en tercer lugar, algunas recomendaciones están relacionadas con la comunidad internacional, particularmente las recomendaciones que tienen que ver con el capítulo de la Colombia fuera de Colombia. El comité también tiene la obligación de trabajar una estrategia de participación amplia y plural para incidir en la implementación de las recomendaciones y recibir informaciones e insumos de las organizaciones sociales y de otras expresiones de sociedad civil, y en ese proceso se está. Entonces, eso es como muy rápidamente, digamos, como de dónde sale el comité, qué es lo que ha hecho este año y cuáles son, digamos, como los mecanismos que debe tener entonces. Monitoreo y seguimiento, una estrategia de incidencia política, una estrategia de participación, una estrategia de despliegue territorial y una estrategia de pedagogía y comunicación, básicamente. Entonces, en ese proceso de aprestamiento es que ha estado todo este año, no se ha finalizado. El reto principal que tiene en este momento el comité es formalizar un sistema de seguimiento y monitoreo que está en construcción, no está terminado. Para ello, todo este año, todo lo que va corrido de este año, lo dedicamos al proceso de sistematización de las recomendaciones que están en los volúmenes en los 10 capítulos del informe. Entonces, el reto es finalizar, es decir, esa primera fase de la sistematización de las recomendaciones que puedan ser vertidas a un códice, que pueda ser digamos, como de consulta al público en general, y aterrizar esto con la estructuración de un sistema de monitoreo y seguimiento, que debe ser un sistema sobrio, que debe ser un sistema que no debe repetir otras cosas que se están haciendo, porque no podemos olvidar que el conjunto de las recomendaciones, un 52% de esas recomendaciones responden al ámbito de la paz, y en materia de paz hay otras instancias y hay otros sistemas que desde la firma del acuerdo de paz se estructuraron y que vienen haciendo seguimiento. Entonces, el reto que tiene el sistema de monitoreo y seguimiento del comité es poder conversar, poder dialogar con esos otros sistemas que existen para que podamos encontrar nuestro nicho de hacer seguimiento y monitoreo a las recomendaciones, conversando con esos otros sistemas, mirando la información que viene de otros lados y construyendo los propios indicadores para poder mostrar los niveles del proceso de implementación de las recomendaciones. Bueno, como tú muy bien lo dices, el informe final dejó cantidad de recomendaciones. ¿Qué es la recomendación? ¿Qué es una recomendación y
de todas ellas, ¿no?, que ha dejado el informe final y cuál es el enfoque del informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo. Bueno, ¿qué es una recomendación? Eh, Después de, digamos, de unas largas conversaciones al interior del comité y de una conversación de análisis y de estudio con el equipo que se ocupó del proceso de sistematización de las recomendaciones, que fue apoyado por el ICTJ, porque he de mencionar que en esta fase de sistematización del conjunto de las recomendaciones del informe, el ICTJ fue el que nos acompañó en ese proceso y la Unión Europea también en un primer momento para encontrar unas claves que nos pudieran dar una guía para empezar a trabajar la estructuración del sistema de monitoreo y seguimiento del comité. Entonces, una recomendación en esa conversación que se hizo, la asumimos como una medida, cualquier medida sugerida por una comisión de la verdad que llama al Estado a tomar acción para abordar las violaciones de derechos humanos del pasado y o que está diseñada para promover la no repetición. Esto es, digamos, lo que algunos autores como García y Godós, como Scar, como muchos otros digamos, han consensuado en el espacio de la investigación teórica, pero que en realidad pues es lo que responde, digamos, a los ejercicios prácticos de informes, de elaboración y construcción de informes de la verdad que se han hecho. Podemos decir también que para la naturaleza jurídica de las recomendaciones, y no solo para el informe de la Comisión de la Verdad de Colombia, sino otros que han antecedido en el sistema de relaciones internacionales, las recomendaciones tienen una naturaleza extraestatal, es decir, que nos referimos a una recomendación como una medida recomendada por la Comisión de forma explícita que llama a tomar acción para abordar las violaciones de derechos humanos del pasado y o que está diseñada para promover la no repetición. Entendemos esa acción concreta como la unidad más básica de una recomendación que constituye el fundamento de una acción factible de implementar para un destinatario específico. Según estos criterios, entonces, podemos decir que el trabajo de implementación le corresponde a diferentes actores, que esa implementación impacta a diferentes actores y que las acciones que surgen de la recomendación tienen naturalezas distintas, pudiéndose implementar individualmente. Entonces, básicamente eso sería lo que sería una recomendación de un informe en este caso, de la Comisión de la Verdad. Para el caso colombiano, podemos decir que con este informe de la Comisión de la Verdad, en el ejercicio de la misionalidad que tiene el comité en final del año pasado y hasta que se trabajó el Plan Nacional de Desarrollo en el espacio del Congreso colombiano, nos aplicamos en un diálogo con el gobierno, con el Departamento Nacional de Planeación, para tratar de lograr que en el espacio político del proceso de la elaboración de las normas y en este caso del Plan Nacional de Desarrollo, propusimos el famoso artículo 8. Este artículo lo que decía era que se incorporaran el conjunto de las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad para que tuvieran rango de ley, es decir, de obligatoriedad, y pudieran disponer de un presupuesto. Pero desafortunadamente, por propuesta de la oposición política, de los partidos de oposición, y sorpresivamente por parte de uno pues del senador de la calle que no apoyó esta propuesta, pues desafortunadamente en el Senado ese artículo se hundió y luego en la Cámara se revivió, pero también fue hundido por un representante de una de las curules de paz. Entonces, desafortunadamente,
esa norma no quedó en el plan, pues lo que no quiere decir que no hayan quedado recomendaciones. Quedaron aproximadamente unas 47 recomendaciones. Entonces, pues básicamente sería lo que podríamos decir alrededor de lo que significa qué es una recomendación. Ujú. Bueno, dentro de esas recomendaciones, importante decirle aquí a los presentes que con el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, que se instaló en agosto pasado, 2022, pues una de sus directrices, como tú bien lo recuerdas, es el Plan Nacional de Desarrollo, el PND. Ya lo has dicho, el artículo 8 que no logró pasar por todas esas situaciones que nos comentas, pero hay unas recomendaciones, o sea, esas recomendaciones que sí pasaron, que tú nos dices de 40 y tantas, pero hay otras que no se han tenido en cuenta. Cuéntanos, así como un pequeño balance de esas recomendaciones y el seguimiento que el comité de seguimiento y monitoreo le está desarrollando. Bueno, entonces lo que hay que decir es primero, el primer informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo fue presentado en julio de este año. Ese informe se centró en la actividad legislativa del Congreso y en mirar cuáles de las recomendaciones que fueron dejadas en el informe de la Comisión de la Verdad fueron trasladadas a proyectos de ley y cuáles recomendaciones también, porque también se tramitó el Plan Nacional de Desarrollo, cuáles recomendaciones quedaron en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, del primer informe se resalta con relación al plan de desarrollo que se incluyeron 47 recomendaciones en donde se destacan los siguientes temas que voy a mencionar rápidamente. En relación con la construcción de paz, todo lo que tiene con fomentar la implementación integral del acuerdo final de paz, garantizar la seguridad de los excombatientes, asegurar la reintegración y el establecimiento de derechos, fortalecer el rol del Consejo Nacional de Paz, aplicar medidas humanitarias y dar prioridad al diálogo para poner fin a la confrontación armada. Esta es, digamos que la expresión principal de esta línea de trabajo de las recomendaciones es la ley de paz total. Luego tenemos una línea de trabajo relacionada con las víctimas. Entonces ahí el gobierno acaba de presentar pues un proyecto de reforma a la ley 1448, la ley de víctimas y tierras. El propósito es implementar una reparación integral, establecer una política de memoria y verdad y fomentar la búsqueda de las personas desaparecidas. Recordemos que ayer justamente en el Congreso fue aprobado el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y que este es un logro que reconoce la lucha de las organizaciones que por muchísimas décadas han estado trabajando en este propósito. En la línea de democracia, entonces, se buscó crear un estatuto de derechos y garantías para organizaciones y movimientos sociales y hacer ajustes para promover la igualdad de género, la seguridad y la vida libre de violencias para las mujeres y para la población LGTBIQ+. En el tema de narcotráfico, pues buscar transitar hacia una regulación legal, estricta, adoptando un enfoque de derechos humanos y salud pública y racionalizar el uso de la acción penal. Ahí vimos algunas propuestas como la regulación de la cannabis sativa. En temas de seguridad, proponer una visión de seguridad para la construcción de paz y desarrollar una estrategia de seguridad para las zonas rurales y de frontera. En el tema de paz territorial, diseñar e implementar una estrategia de desarrollo territorial sostenible para la equidad y la paz territorial. Promover un acceso equitativo, democrático y ambientalmente sostenible a la tierra y los territorios, revertir la concentración alta de tierras, corregir usos antieconómicos y antiecológicos. Entonces, por ejemplo, también
El Ministerio de Justicia está trabajando con la formación de operadores de justicia para educar en el contenido del informe, del informe y de las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad. También en proveer mecanismos de acceso a la justicia con enfoque diferencial. El Ministerio de Educación está desplegando un programa que se llama La Escuela Abraza la Verdad. La Cancillería está trabajando en activar la resolución 1325 y en la elaboración de la política feminista por primera vez. El Ministerio de Defensa está trabajando en la formación permanente de sus oficiales en relación con formación en temas relativos a las recomendaciones y a la verdad. También podemos decir, por ejemplo, que ese primer informe del comité con relación al Congreso de la República resalta que se presentaron 77 proyectos de ley relacionados de manera directa o indirecta con las recomendaciones. 14 de esos proyectos mencionan a la Comisión de la Verdad o a su informe de manera directa, mientras que los 63 restantes no lo hacen, pero están relacionados con temas de las recomendaciones. Que 9 de esos proyectos de ley fueron de iniciativa gubernamental, 67 de iniciativa legislativa y uno radicado por otras entidades. Que los temas más recurrentes en los proyectos de ley están relacionados de esa legislatura pasada que evaluamos en el informe, están relacionados con construcción de paz 6, seguridad, defensa 6. Que se trabajó la ley de paz total, la jurisdicción agraria, el estatuto del campesinado, el acuerdo de Escazú, el Ministerio de la Igualdad se creó, todo lo que tuvo que ver con el Plan Nacional de Desarrollo. Ya sabemos que las recomendaciones que se incorporaron en mayor medida tienen que ver con garantizar el pleno cumplimiento del del acuerdo final de paz del año 16, que se trabajaron recomendaciones para buscar garantías políticas, perdón, proyectos de ley, y que de todas maneras, en resumen, digamos que en el Plan Nacional de Desarrollo quedaron incluidas aproximadamente unas 47 recomendaciones, que ya mencioné los ámbitos. Entonces, así de manera muy rápida, ese es un balance que presenta el informe en relación con propuestas de orden legislativo, es decir, qué quedan normas y cuáles recomendaciones quedaron contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Importante, ¿no? Muy importante ese balance que nos haces, porque hay un total desconocimiento, ¿no? A nivel del colombiano, la colombiana migrada, o de los, inclusive de los mismos refugiados, exiliados colombianos en esa Colombia, fuera de Colombia, pues desconoce ese balance que vosotros hacéis, que nos has hecho en el momento por parte del Comité de Seguimiento y Monitoreo. Yo creo que la pregunta que nos queda, ¿cuáles son los retos de aquí en adelante? Que hay muchísimos. Bueno, primero que todo, yo quisiera retomar, digamos, como un balance muy rápido de los avances que hemos tenido en el primer año del comité, porque nosotros hemos estado trabajando de manera silenciosa, pero lo hemos hecho como las hormiguitas, despacio, pero todos los días tratando de avanzar algo en la tarea, porque yo he recibido comunicaciones y he recibido en determinado momento reclamos como si supuestamente el comité no hubiera estado haciendo trabajo. Pues yo les informo que el comité sí ha estado trabajando. Entonces, pues hemos estado en unos diálogos internos nuestros, primero relacionados con la creación y establecimiento del reglamento interno del comité, diálogo con la JEP. Se han hecho visitas territoriales de despliegue territorial acompañado con la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Cúcuta, Barranquilla, Cali, Medellín, Pereira,
Pasto, Catatumbo, en el orden nacional. En el orden internacional, yo particularmente he atendido una invitación en el continente americano, por ahora en Ecuador, y en Europa he visitado con tareas del comité específicamente una visita que se hizo en comienzos de año al Parlamento Británico y en Bruselas y en Ginebra para empezar un diálogo político con los embajadores para mirar unas vías y unos mecanismos para dar paso a una hoja de ruta que nos permita apoyar el proceso de implementación de las recomendaciones del capítulo de la Colombia fuera de Colombia. También hemos estado en diálogos con la Dirección Nacional de Planeación, con la unidad de implementación del acuerdo de paz en torno a metodologías de seguimiento a las recomendaciones. Se han desarrollado agendas ministeriales con los ministerios de Justicia, Relaciones Internacionales, Defensa y Educación. Se ha trabajado de la mano de la Unión Europea para poder construir una bitácora que nos lleve a la concreción del sistema de monitoreo y seguimiento. Se ha hecho un trabajo con la red aliada aquí en Colombia. Hemos hecho presentaciones del informe del comité de seguimiento en Bogotá, Valledupar, Pasto, en Pereira y en Medellín. Ahora a finales de octubre que finalmente el Ministerio de Hacienda dio luz verde para, digamos, empezar el proceso de consolidación del equipo de trabajo. Se empiezan a hacer unos nombramientos en la Secretaría Técnica del Comité, pero yo diría que el principal logro que tuvimos este año fue haber hecho por concurso y por mérito público la elección de la coordinadora técnica, que es la que va como su nombre lo sugiere, a coordinar el equipo de la Secretaría Técnica. Estamos finalizando ese proceso de sistematización de las recomendaciones, que es la primera fase, para que podamos empezar a trabajar la elaboración del códice de las recomendaciones y concretar el instrumento de cómo va a ser el sistema de monitoreo y seguimiento. Eso, digamos, en cuanto a temas de incidencia, de relacionamiento. En el ámbito político tenemos digamos, un reto grande, porque como usted lo mencionaba, no es solamente el hecho de que el presidente Petro haya manifestado su compromiso a rajatabla con las recomendaciones del informe final, sino es mirar cómo en el escenario de la política pública en el orden nacional, esa voluntad se manifiesta en acciones concretas por parte de las instancias de la gobernanza. Y el siguiente reto, no olvidar que acabamos de tener unas elecciones territoriales y que esas elecciones territoriales han hecho una reconfiguración del mapa político del país, y que en esa reconfiguración del mapa político del país tenemos la presencia de unas fuerzas políticas diferentes de las del gobierno nacional. Entonces el reto es poder establecer un diálogo en el orden político con esos mandatarios territoriales para poderles traer al espacio y empezar a conversar sobre recomendaciones del informe final que puedan ser incluidos en esos planes territoriales de desarrollo y que esos mandatarios regionales tengan la voluntad política de incluir. Y ahí las fuerzas sociales también tienen que jugar un papel importante, pues porque es un reto del comité por la misionalidad que tenemos. Pero esto ya es como una frase que yo repito reiteradamente. Los miembros del comité no somos los galácticos, no somos el equipo de los superhéroes, solos no lo podemos hacer. Se necesita de un trabajo mancomunado, de un trabajo de sinergia que pueda, desde los diferentes espacios y con las responsabilidades que tienen todos los concernidos en el proceso de implementación de las recomendaciones, que podamos empujar. El reto no está fácil. Hay un déficit fiscal grande, el gobierno ya lo ha reiterado,
y con un déficit fiscal grande, muchas de las recomendaciones están concernidas con medidas de política pública que tienen que ver en un 52% con el cumplimiento de planes, programas y proyectos relacionados con el tema de la construcción de paz. Y eso de todas maneras va a afectar, digamos, cómo se va a poder trabajar esa regla fiscal para que hayan recursos, para que podamos ver una materialización en el territorio de las medidas de la política pública y muchas de ellas que reflejan disposiciones de las recomendaciones contenidas en el informe final. Es decir, que el trabajo que nos queda hacia adelante es grande y necesitamos pues las manos y los esfuerzos de toda la sociedad colombiana. Entonces, la invitación es a que busquemos unas maneras de poder trabajar en pro de la implementación de esas recomendaciones. Eso es, que debe llevar y nos debe llevar a los que están allá en Colombia, como a esa Colombia por fuera de Colombia, a desarrollar actividades, ¿no? Mantener esa llama viva con la cual pues se ha logrado colocar un gobierno progresista, un gobierno democrático, un gobierno del cambio como se está haciendo y mostrar estos hechos, este balance, estas cosas que está haciendo el Comité de Seguimiento y Monitoreo, pero también los compromisos de la gente, ¿no? Del común de la gente y de las partes organizadas que están allá y que estamos aquí, ese activismo para mantener vivo esa proyección de esa Colombia potencia de la vida, ¿no? Que es el reto más grande y en la cual nos debe llevar a que si no logramos en este gobierno solamente desarrollar estas actividades, tenga en el tiempo también con los próximos gobiernos de Colombia el que se vislumbre ese cambio para todos los colombianos y colombianas, ¿no? Yo creo que son retos para vosotros allí, para vosotras también afuera, pero nosotros también aquí como colombianos exiliados, migrados, etcétera, de esa Colombia fuera de Colombia, que el granito de arena que pongamos, ¿sí? El hecho de estar aquí hoy pues es un compromiso importante que nos debe llevar a ese cambio que necesita este país, ¿no? Porque como lo ha llevado durante todos estos 178 años, ese bipartidismo pues no nos lleva sino al estanco, a la miseria, a la pobreza, etcétera. Agradecerte, Doris, que nos acaba el tiempo y, y estaremos en otra ocasión para que aquí con la gente, así sea en vídeo o sea en nuestro programa de radio de CAISO Latinoamérica, pues tengamos vuestros análisis, vuestros compromisos, vuestros retos. De corazón, pues agradecerte esta participación en este informe aquí en Vitoria. Bueno, muchas gracias nuevamente a su Fundación Bachué y a propósito, invitarlos a hacer el seguimiento de los encuentros que se van a hacer a final de este mes, 28 y 29, el encuentro de las organizaciones de mujeres de la diplomacia feminista y el segundo encuentro de exilio el 1 y 2 de diciembre en el Congreso de la República como el año pasado. Un saludo cordial, un abrazo para todas, todos y todes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Esquerri Casco, Villa Esquer, desde aquí, desde Vitoria. Gracias.